¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo de promesas rotas, sueños desvanecidos y esperanzas que parecen escaparse como arena entre tus dedos? ¿Y si te dijera que el poder para cambiar tu destino no está en lo que ves con tus ojos, sino en una promesa divina que Dios ha guardado para ti, oculta en las sombras de tu fe, esperando el momento exacto para revelarse y transformar tu realidad? Querido hermano, querida hermana, hoy te invito a detenerte por un instante y abrir tu corazón. Hay un secreto, un misterio que pocos han descubierto. Un poder tan grande que puede romper las cadenas de tu pasado, sanar las heridas de tu presente y abrir las puertas de un futuro que nunca imaginaste. Este poder no está en las riquezas, ni en las oportunidades del mundo, ni siquiera en tus propios esfuerzos. Está en una promesa que Dios ha susurrado a tu espíritu, una promesa que quizás aún no ves, pero que está más cerca de ti de lo que crees. ¿Te atreves a descubrirla? ¿Estás listo para que el Espíritu Santo revele en este video lo que ha estado preparando para ti desde antes de que nacieras? En los próximos minutos vamos a sumergirnos en un viaje espiritual profundo, un estudio bíblico que no solo te inspirará, sino que te confrontará con preguntas que cambiarán la forma en que ves tu vida. ¿Qué pasaría si Dios está esperando que des un paso de fe para activar esa promesa? ¿Y si el dolor que has vivido no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande? A lo largo de este video exploraremos 11 verdades bíblicas que te mostrarán cómo las promesas de Dios han transformado vidas, desde los héroes de la fe hasta personas comunes como tú y como yo. Cada enseñanza será una pieza de un rompecabezas divino que al final revelará cómo puedes tomar el control de tu destino a través de la fe en lo que aún no ves. Este video no es solo un estudio bíblico, es una invitación a escuchar la voz de Dios, que hoy quiere hablarte directamente al corazón. Si sientes que has estado luchando, que las puertas se han cerrado, que el enemigo ha intentado robar tu esperanza, entonces este mensaje es para ti. Pero te advierto, lo que descubrirás hoy podría cambiarlo todo. Hay una enseñanza, la penúltima de este video, que podría ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por años. No te adelantes, no pauses, no te distraigas. Quédate hasta el final, porque Dios tiene algo poderoso que revelarte. Antes de comenzar, quiero invitarte a que hagas algo pequeño pero significativo. En los comentarios, escribe esta frase: creo en la promesa de Dios. Hazlo ahora, como un acto de fe, como una declaración de que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Y si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. No es solo un botón, es una forma de decir: quiero que más personas escuchen esta palabra, que más corazones sean tocados por el poder de Dios. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este canal llegue a aquellos que están desesperados por una palabra de esperanza, especialmente a aquellos que no tienen una iglesia cerca y encuentran en estos videos un refugio espiritual. Piénsalo por un momento. Cuando te suscribes y participas activamente, estás sembrando una semilla de fe. Una semilla que puede crecer en la vida de alguien que está buscando una promesa que aún no ve. Comenta ahora paz en Cristo para unirte a esta familia de creyentes que confía en el poder transformador de la palabra. Tu participación no es solo un gesto, es un compromiso con tu fe y con la misión de llevar esta luz a otros. Hoy comenzamos un viaje que podría cambiar tu destino. Prepárate porque el Espíritu Santo está a punto de revelarte algo que transformará tu vida para siempre. Empecemos con el estudio. 1. La promesa de Dios a Abraham. Querido hermano, querida hermana, en la introducción hablamos de un poder oculto, de una promesa que aún no ves,
pero que tiene el potencial de cambiar tu destino. Ahora, imagina por un momento que estás parado en un desierto, con el sol abrasador sobre tu cabeza, sin nada más que arena a tu alrededor. No hay señales de vida, no hay promesas visibles, solo un silencio que parece gritar, no hay esperanza. Así se sentía Abraham cuando Dios le habló por primera vez. Génesis 12:1-3 nos cuenta cómo el Señor le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». ¿Te das cuenta? Dios le dio una promesa que desafiaba todo lo que Abraham podía ver. Un hombre de edad avanzada, sin hijos, sin un futuro claro, recibió la palabra de que sería padre de naciones. Abraham no tenía pruebas tangibles, no había un mapa, no había un hijo en sus brazos. Todo lo que tenía era una voz divina, una promesa que parecía imposible. Pero aquí está la clave. Abraham creyó. No vio la promesa cumplida de inmediato, pero decidió confiar en el Dios que nunca miente. Y esa fe, esa decisión de aferrarse a lo invisible, cambió su destino y el de generaciones enteras. Hermano, hermana, ¿qué promesa te ha dado Dios que parece imposible hoy? Quizás es la restauración de tu familia, la sanidad de una enfermedad o la liberación de una carga que llevas por años. Tal vez, como Abraham, estás en un desierto y todo lo que ves es arena. Pero déjame decirte algo, la arena no es el final de tu historia. La promesa de Dios es más grande que tu circunstancia, y hoy Él te está invitando a dar un paso de fe, a confiar en lo que aún no ves. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha hablado, pero el tiempo y las dificultades han intentado apagar esa voz? Abraham esperó años, enfrentó dudas, cometió errores, pero nunca soltó la promesa. Hebreos 11:8 nos dice: «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». ¿No es eso poderoso? Abraham no sabía cómo ni cuándo, pero sabía quién, y ese quién era suficiente. Hoy Dios quiere que tú también confíes en el quién. Él es el Dios de lo imposible, el que hace caminos en el desierto, el que transforma la esterilidad en abundancia. Tu destino no está limitado por lo que ves, sino por lo que decides creer. Ahora, conectemos esto con tu vida. Tal vez estás enfrentando una situación que parece un callejón sin salida, una deuda que no sabes cómo pagar, un matrimonio que parece desmoronarse o un sueño que el mundo te ha dicho que es demasiado grande. Pero como Abraham, tienes una elección. ¿Te quedarás mirando la arena o levantarás tus ojos al cielo y dirás: «Señor, creo en tu promesa»? La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue persistente. Y esa persistencia lo llevó a ver milagros que nunca imaginó. Hoy, Dios te está llamando a persistir, a no rendirte, a no soltar la promesa que Él ha puesto en tu corazón, aunque aún no la veas. Este primer paso en nuestro estudio es una invitación a reflexionar. ¿Qué te está pidiendo Dios que creas hoy? ¿Qué promesa has enterrado porque parece demasiado lejana? Toma un momento y piensa en ello. La historia de Abraham nos enseña que las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe. Y esa fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas. En el próximo tema, exploraremos cómo otra figura bíblica enfrentó la espera de una promesa y cómo su paciencia desató un milagro que transformó su vida. Pero antes de avanzar, quiero que hagas una pausa y declares en tu corazón: «Señor, creo en tu promesa, aunque aún no la vea». Tu fe hoy es el primer paso para cambiar tu destino. No estás solo en este camino. Dios está contigo, y este estudio es una prueba de que Él quiere hablarte, guiarte y llenarte de esperanza.
Mantente con nosotros, porque lo que viene será aún más revelador. 2. La espera de José en la promesa de Dios. Querido hermano, querida hermana, en nuestro primer tema vimos cómo Abraham se aferró a una promesa que parecía imposible, confiando en Dios a pesar de no ver el cumplimiento inmediato. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa no solo parece lejana, sino que la vida misma parece conspirar contra ella? Hoy vamos a viajar al corazón de un joven llamado José, cuya historia en Génesis 37 nos muestra que el camino hacia la promesa de Dios a veces pasa por pruebas que no entendemos, pero que Él usa para moldear nuestro destino. Imagina ser José, un adolescente lleno de sueños, a quien Dios le muestra en visiones que un día será grande, que sus hermanos se inclinarán ante él, que su vida tendrá un propósito extraordinario. Pero, ¿qué pasó después de esa promesa? En lugar de gloria, José enfrentó traición. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. Y como si eso no fuera suficiente, fue acusado falsamente y arrojado a una prisión. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has recibido una promesa de Dios, un sueño, una palabra, una certeza en tu espíritu de que Él tiene algo grande para ti. Pero en lugar de ver ese sueño cumplirse, te encuentras en un pozo, en una prisión, en un lugar donde todo parece decir, esa promesa no era real. Sin embargo, la historia de José nos enseña algo poderoso. Las promesas de Dios no se cancelan por las pruebas de la vida. Génesis 39:2 nos dice, y estaba Jehová con José, y fue varón próspero. Incluso en la esclavitud, incluso en la prisión, Dios estaba con él. José no veía el palacio que Dios le había prometido, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de dolor estaba preparando su corazón para el cumplimiento de la promesa. Hermano, hermana, estás en un pozo hoy. Sientes que la vida te ha traicionado, que las puertas se han cerrado, que la promesa que Dios te dio se ha desvanecido. Déjame decirte algo, no estás olvidado. Dios está contigo en ese lugar oscuro y Él está usando cada prueba para fortalecerte, para pulirte, para prepararte para el destino que Él ha diseñado para ti. Piensa en esto. José pudo haber renunciado a su fe. Pudo haber dicho, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me diste un sueño si solo iba a terminar en una prisión? Pero en lugar de eso, José decidió confiar. En la casa de Potifar, trabajó con excelencia. En la prisión, sirvió a otros con amor. Cada decisión que tomó fue un acto de fe, una declaración de que creía en la promesa de Dios, aunque no la veía. Y entonces, en Génesis 41, después de años de espera, la promesa se cumplió. José fue elevado de la prisión al palacio en un solo día, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Lo que parecía un sueño imposible se hizo realidad, no porque José lo viera, sino porque nunca dejó de creer. Ahora, conectemos esto con tu vida. ¿Qué prisión estás enfrentando hoy? Tal vez es una situación financiera que parece no tener salida, una enfermedad que te ha robado la paz, o una relación rota que te hace cuestionar si Dios realmente tiene un plan para ti. Pero, como José, tienes una elección. Puedes rendirte o puedes decidir confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Cada acto de obediencia, cada oración en la oscuridad, cada paso que das en fe es una semilla que estás sembrando para el cumplimiento de la promesa. Dios no te ha abandonado y tu pozo no es el final de tu historia. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en este lugar de espera? Tal vez es perdonar a alguien que te hirió, servir a otros a pesar de tu dolor o simplemente levantarte cada día y decir, Señor, confío en ti. La historia de José nos muestra que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad.
Aunque el camino sea largo, aunque las pruebas sean duras, el Dios que le habló a José es el mismo que te habla a ti hoy. Él es fiel y lo que ha prometido lo cumplirá. En nuestro próximo tema veremos cómo otra figura bíblica enfrentó la tentación de dudar de la promesa de Dios y cómo su perseverancia desató un milagro que cambió su vida y la de otros. Pero antes de avanzar, quiero que declares en tu corazón: Señor, confío en tu promesa, incluso en mi espera. Tu fe en este momento está moviendo el cielo y Dios está preparando algo grande para ti. Sigue con nosotros, porque este estudio está a punto de llevarte más cerca de la promesa que cambiará tu destino. 3. La fe de Moisés ante la promesa del Éxodo. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema hablamos de José, un hombre que esperó en la prisión, confiando en la promesa de Dios a pesar de las pruebas. Pero, ¿qué pasa cuando la promesa no es solo para ti, sino para todo un pueblo, y tú eres el elegido para llevarla a cabo, aunque te sientas incapaz? Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de Moisés, un hombre que recibió una promesa que parecía más grande que él mismo. Una promesa que no solo cambiaría su destino, sino el de una nación entera. En Éxodo 3, 7, 10, Dios le habla desde una zarza ardiente y le dice: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos. Ven pues ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Imagina por un momento estar en los zapatos de Moisés. Él no era un líder nato. Había huido de Egipto después de cometer un error grave. Vivía como pastor en el desierto y su vida parecía estar muy lejos de cualquier propósito grandioso. Pero entonces, Dios le dio una promesa: tú serás el instrumento para liberar a mi pueblo, liberar a un pueblo esclavizado, enfrentar al faraón, el hombre más poderoso del mundo. Moisés debió sentir que esa promesa era demasiado grande, demasiado imposible. De hecho, en Éxodo 4:10, él mismo le dice a Dios: Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no se sentía calificado, no veía en sí mismo la capacidad para cumplir esa promesa. Pero aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. Las promesas de Dios no dependen de tus habilidades, sino de su poder. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que Dios te ha llamado a algo que parece más grande que tú? Tal vez es restaurar tu familia, liderar a otros hacia Cristo o salir de una situación que te tiene esclavizado. Quizás, como Moisés, te has dicho a ti mismo: Señor, no soy el indicado. No tengo las palabras, no tengo la fuerza, no tengo lo que se necesita. Pero déjame decirte algo: Dios no te eligió por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. La promesa que aún no ves no está limitada por tus inseguridades o tus fallos. Está sostenida por el Dios que hace arder zarzas sin consumirlas, que abre mares y derriba imperios. La historia de Moisés nos enseña que la fe en la promesa de Dios requiere acción, incluso cuando no vemos el camino claro. En Éxodo 14, cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, Moisés no tenía un plan perfecto, pero Dios le dijo: «Di a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14:15. Y cuando Moisés obedeció, el mar se abrió. ¿Te das cuenta? La promesa se cumplió no porque Moisés lo viera todo claro, sino porque dio un paso de fe. Hoy, Dios te está pidiendo que des un paso. Tal vez es orar con más fervor, perdonar a alguien, o simplemente confiar en que Él abrirá un camino donde no lo ves. Cada paso que das hacia la promesa es un acto de adoración, una declaración de que crees en el Dios que nunca falla. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué mar rojo estás enfrentando? ¿Qué situación te hace sentir atrapado, incapaz de avanzar? La promesa de Dios para ti es que Él puede abrir un camino donde no lo hay.
Pero como Moisés, necesitas levantar tu vara, es decir, tu fe, y marchar. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en que el Dios que le habló a Moisés desde la zarza está hablando contigo hoy. Él ve tu aflicción, escucha tu clamor y ha descendido para librarte. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a reflexionar y participar. En los comentarios, escribe: Señor, dame la fe de Moisés para marchar. Comparte cómo este mensaje te está hablando, o una situación en la que necesitas que Dios abra un camino. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que más personas encuentren este mensaje y descubran las promesas de Dios para sus vidas. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada video de este canal es una oportunidad para crecer en fe y acercarte a tu destino. En el próximo tema, exploraremos cómo otra figura bíblica enfrentó el desafío de aferrarse a una promesa en medio de la duda, y cómo su obediencia desató un milagro que cambió todo. Quédate con nosotros, porque Dios tiene más para revelarte. Declara ahora: Señor, creo en tu promesa y marcharé en fe. 4. La promesa de restauración a David. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Moisés, a pesar de sus inseguridades, confió en la promesa de Dios y dio un paso de fe que abrió el Mar Rojo. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa parece desvanecerse, no por las circunstancias externas, sino por tus propios errores? Hoy vamos a adentrarnos en la vida de David, un hombre que recibió una promesa gloriosa, pero cuya caída lo llevó a cuestionar si aún era digno de ella. En 2 Samuel 7, 12, 16, Dios le promete a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y afirmaré su reino. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Esta fue una promesa de un legado eterno, un reino que perduraría para siempre. Sin embargo, la vida de David no fue un camino recto hacia esa promesa. En 2 Samuel 11 leemos cómo David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en un pecado grave. Cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo, Urías. Imagina el peso que David debió sentir. Él, que había sido ungido como rey, que había derrotado gigantes y cantado salmos al Señor, ahora estaba manchado por la culpa. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizás Dios te dio una promesa, un llamado a liderar, a sanar tu familia, a vivir en victoria. Pero luego, un error, una decisión equivocada, un momento de debilidad te hizo pensar: he fallado. ¿Cómo puede Dios cumplir su promesa ahora? Déjame decirte algo, hermano, hermana. Las promesas de Dios no se anulan por tus errores, porque Él es un Dios de restauración. En el Salmo 51, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Este salmo es el grito de un hombre quebrantado, pero también la prueba de que David no se rindió a la culpa. Él buscó el perdón de Dios y lo recibió. Y aquí está lo poderoso: a pesar de su pecado, Dios cumplió la promesa. De la descendencia de David vino el Mesías, Jesús, el Rey eterno. La caída de David no canceló la promesa, porque la fidelidad de Dios es más grande que nuestros fracasos. Hoy, Dios quiere que sepas que no importa cuán lejos hayas caído, su promesa para ti sigue en pie. Él puede restaurarte, limpiarte y usarte para su gloria. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué error te está haciendo dudar de la promesa de Dios? Tal vez es una palabra hiriente que dijiste, una oportunidad que perdiste, o un pecado que aún te pesa. Pero, como David, tienes una elección. Puedes quedarte en la vergüenza, o puedes levantar tu voz y clamar por la misericordia de Dios. La historia de David nos enseña que la restauración es parte del plan de Dios.
Él no te descalifica por tus errores. Él te levanta, te limpia y te pone de nuevo en el camino hacia tu destino. Hermano, hermana, la promesa que aún no ves no depende de tu perfección, sino de la perfección de Dios. Cuando David pecó, pudo haber pensado que todo estaba perdido, pero Dios lo restauró y su legado sigue vivo hoy. Tú también puedes ser restaurado. Tal vez estás enfrentando las consecuencias de una mala decisión, o quizás el enemigo te ha susurrado que no eres digno de la promesa. Pero hoy Dios te dice, levántate porque mi promesa sigue siendo tuya. Toma un momento y reflexiona. ¿Qué necesitas poner en las manos de Dios hoy? ¿Qué culpa necesitas soltar para avanzar hacia la promesa? La restauración de David no fue instantánea. Hubo consecuencias, hubo dolor. Pero Dios nunca lo abandonó, y Él no te abandonará a ti. Cada paso que das hacia el arrepentimiento, cada oración que elevas, cada acto de fe, es un paso hacia la promesa que Dios ha guardado para ti. En el próximo tema veremos cómo otra figura bíblica enfrentó la tentación de rendirse ante la promesa, y cómo su perseverancia abrió puertas que parecían cerradas. Pero antes de avanzar, quiero que declares en tu corazón, Señor, restaura mi vida y cumple tu promesa. Quédate con nosotros, porque este estudio está desentrañando las verdades que cambiarán tu destino. Si esta palabra te está hablando, te invito a escribir en los comentarios, Señor, restaura mi fe. Comparte cómo este mensaje te está tocando, y si sientes que esta enseñanza es para ti, dale me gusta a este video. Tu participación ayuda a que más corazones sean alcanzados por la promesa de Dios. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque Dios tiene más para revelarte. 5. La promesa de Ana en la oración. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema exploramos cómo David, a pesar de su caída, encontró restauración al aferrarse a la promesa de Dios con un corazón arrepentido. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa que anhelas parece estar bloqueada por un dolor tan profundo que no encuentras palabras para expresarlo? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Ana, una mujer cuyo clamor en 1 Samuel 1 nos enseña que las promesas de Dios a menudo nacen en el lugar de la oración ferviente, incluso cuando no vemos la respuesta. Ana era una mujer quebrantada. Año tras año iba al templo a adorar, pero su corazón estaba destrozado porque no podía tener hijos. En una cultura donde la maternidad era un signo de bendición, Ana enfrentaba no solo su dolor personal, sino también la burla de Penina, la otra esposa de su esposo Elcana. 1 Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Imagina a Ana sola en su dolor, sintiendo que su sueño de ser madre se desvanecía, pero en medio de su angustia hizo algo poderoso. Llevó su dolor a Dios. No se rindió, no permitió que la amargura la consumiera. En lugar de eso, vertió su corazón ante el Señor, prometiendo que si Él le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio. Hermano, hermana, ¿has estado alguna vez en un lugar como el de Ana? Un lugar donde el dolor es tan grande que sientes que Dios no te escucha. Tal vez estás esperando una promesa, la sanidad de un ser querido, la reconciliación de una relación rota o un milagro financiero que parece imposible. Quizás, como Ana, has enfrentado burlas, críticas o simplemente el silencio de las circunstancias. Pero déjame decirte algo, el silencio de las circunstancias no es el silencio de Dios. Ana no veía la promesa, pero su oración fue el puente que la conectó con el milagro. 1 Samuel 1:19-20. Nos cuenta que Dios se acordó de ella y Ana dio a luz a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. La historia de Ana nos enseña que la oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de fe que activa las promesas de Dios.
Ana no tenía garantías, no había señales visibles de que su situación cambiaría. Pero ella creyó que el Dios que escucha el clamor de los quebrantados podía cumplir su promesa. Y cuando oró, no lo hizo con tibieza, sino con un corazón entregado, con lágrimas, con una fe que no se rendía. Hoy, Dios te está invitando a llevar tu dolor a Él. No importa cuán grande sea tu carga, no importa si has orado 1000 veces sin ver la respuesta. Tu oración está moviendo el corazón de Dios y Él está trabajando en lo que aún no ves. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué promesa estás esperando? ¿Qué dolor necesitas poner en las manos de Dios? Tal vez es una herida emocional que no has compartido con nadie o una necesidad que te avergüenza mencionar. Pero como Ana tienes una elección. Puedes quedarte en el silencio o puedes clamar al Dios que nunca ignora el llanto de sus hijos. La oración de Ana no fue perfecta, no fue elocuente, fue cruda, honesta, desesperada, y eso fue suficiente. Dios no necesita que tengas las palabras correctas, Él necesita tu corazón abierto. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué te está impidiendo orar con la intensidad de Ana? ¿Es el miedo a otro no? ¿Es la duda de que Dios realmente te escucha? La historia de Ana nos muestra que las promesas de Dios a menudo se desatan en el lugar de la entrega total. Cuando Ana oró, no solo pidió un hijo, se comprometió a devolverle a Dios lo que Él le diera. Hoy, Dios te está pidiendo que te entregues a Él, que pongas tu sueño, tu dolor, tu promesa en sus manos. Y cuando lo hagas, prepárate, porque el milagro está más cerca de lo que crees. En el próximo tema veremos cómo otra figura bíblica enfrentó el desafío de esperar una promesa en medio de la oposición y cómo su valentía abrió puertas que parecían imposibles. Pero antes de avanzar, quiero que declares en tu corazón: Señor, clamo a ti por mi promesa. Si esta palabra está resonando en tu espíritu, te invito a escribir en los comentarios: mi oración mueve montañas. Comparte cómo la historia de Ana te inspira a orar con más fe. Y si este mensaje te ha tocado, dale me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que más personas descubran el poder de las promesas de Dios. Suscríbete para seguir creciendo en este camino de fe. Quédate con nosotros, porque Dios está tejiendo una historia poderosa en tu vida y este estudio está a punto de revelarte más. 6. La promesa de Elías y la lluvia esperada. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Ana, a través de una oración ferviente, se aferró a la promesa de Dios y recibió un milagro que cambió su vida. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa requiere no solo oración, sino una fe tan audaz que te lleva a declarar victoria antes de que las señales sean visibles? Hoy vamos a explorar la vida de Elías, un profeta cuya historia en 1 Reyes 18, 41-46 nos enseña que las promesas de Dios a menudo exigen que actuemos en fe, incluso cuando el cielo está despejado y no hay nubes a la vista. Imagina la escena. Israel estaba en medio de una sequía devastadora que había durado 3 años y medio. La tierra estaba seca, el pueblo desesperado y la esperanza parecía perdida. Pero Elías, guiado por el Espíritu de Dios, declara en 1 Reyes 18:41: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande, no había nubes, no había viento, no había señales de cambio. Sin embargo, Elías no hablaba desde lo que veía, sino desde lo que Dios le había prometido. Luego, se fue a la cima del monte Carmelo, se inclinó en oración y envió a su siervo a mirar hacia el mar. 6 veces el siervo regresó diciendo: no hay nada, pero Elías no se rindió. A la 7ª vez, el siervo vio una nube pequeña, del tamaño de la palma de una mano, y esa nube fue suficiente para que Elías declarara: la lluvia viene. Poco después, el cielo se cubrió y una lluvia abundante cayó sobre la tierra. Hermano, hermana,
¿Te has sentido alguna vez como Elías, esperando una promesa mientras todo a tu alrededor parece seco? Tal vez estás orando por un cambio en tu familia, por un avance en tu trabajo o por una puerta que se abra en tu vida. Pero como el siervo de Elías, sigues mirando y diciendo, no hay nada. Déjame decirte algo. La ausencia de señales no significa la ausencia de Dios. La fe de Elías no se basaba en lo que veía, sino en lo que Dios había hablado. Y hoy Dios te está llamando a tener esa misma fe audaz, a declarar que tu lluvia está llegando aunque el cielo esté despejado. La historia de Elías nos enseña que las promesas de Dios requieren perseverancia. Él no se rindió después de la primera, la segunda o incluso la sexta vez que su siervo regresó sin noticias. Él siguió orando, siguió creyendo, siguió esperando. Y cuando apareció esa pequeña nube, Elías no la despreció. Para él, esa nube era la confirmación de que la promesa de Dios estaba en camino. Hermano, hermana, ¿qué nube pequeña está Dios mostrándote hoy? Tal vez es una palabra de aliento, un pequeño cambio en tu situación, una chispa de esperanza en medio de la sequía. No desprecies lo pequeño, porque con Dios lo pequeño se convierte en abundancia. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué promesa estás esperando? ¿Qué sequía estás enfrentando? Tal vez es un matrimonio que parece seco, una salud que no mejora o un sueño que parece imposible. Pero, como Elías, tienes una elección. Puedes rendirte ante la falta de señales, o puedes subir al monte de la oración, inclinarte ante Dios y declarar, mi lluvia viene. La fe de Elías no solo trajo lluvia a Israel, restauró la esperanza de un pueblo entero. Tu fe hoy puede hacer lo mismo. Puede restaurar tu vida, tu familia, tu futuro. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué te está impidiendo declarar la promesa de Dios con la audacia de Elías? ¿Es el cansancio? ¿Es la duda? La historia de Elías nos muestra que la fe no es pasiva, es activa, es perseverante, es valiente. Hoy, Dios te está invitando a subir al monte, a orar con fervor, a mirar al horizonte y a creer que tu nube, aunque sea pequeña, está creciendo. Declara ahora mismo, Señor, mi lluvia está llegando. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con nosotros. En los comentarios, escribe esta pregunta. ¿Qué nube pequeña veo hoy en mi vida? Comparte cómo este mensaje te está inspirando a perseverar en la promesa de Dios. Si esta palabra te ha tocado, dale me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esta verdad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que su lluvia está en camino. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque cada video de este canal es una oportunidad para acercarte a las promesas de Dios. En el próximo tema, veremos cómo otra figura bíblica enfrentó el desafío de confiar en una promesa en medio de la incertidumbre y cómo su obediencia desató un milagro inesperado. Quédate con nosotros, porque Dios está a punto de mostrarte algo poderoso. 7. La promesa de Gedeón y la victoria inesperada. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Elías, con una fe audaz, declaró la llegada de la lluvia antes de que aparecieran las nubes, confiando en la promesa de Dios en medio de la sequía. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa de Dios te llama a enfrentar un desafío que parece imposible y tú te sientes el menos calificado para la batalla? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Gedeón, un hombre común que recibió una promesa extraordinaria en Jueces 6, 11, 16. Dios le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Imagina por un momento estar en el lugar de Gedeón. Los madianitas habían oprimido a Israel durante años, robando sus cosechas y sembrando temor. Gedeón no era un guerrero, era un agricultor, escondido en un lagar para trillar trigo, temeroso de ser descubierto.
Cuando el ángel del Señor lo llamó varón esforzado y valiente, Gedeón respondió con dudas: Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. ¿Te suena familiar? Tal vez Dios te ha dado una promesa: liderar a tu familia hacia la fe, vencer una adicción o salir de una situación que te oprime. Pero, como Gedeón, te has dicho: no soy suficiente, no tengo lo que se necesita. Déjame decirte algo. La promesa de Dios no depende de tu fuerza, sino de su poder en ti. La historia de Gedeón es un recordatorio de que Dios elige a los débiles para mostrar su grandeza. En Jueces 7, Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300 para enfrentar a un ejército madianita que era como langostas en número. ¿Por qué? Porque Dios quería que Gedeón confiara en la promesa, no en sus recursos. Y cuando Gedeón obedeció con solo trompetas, cántaros y antorchas, Dios dio una victoria imposible. Hermano, hermana, la promesa que aún no ves no requiere que tengas un gran ejército. Solo requiere que confíes en el Dios que pelea tus batallas. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué ejército madianita estás enfrentando? Tal vez es una deuda que parece insuperable, un diagnóstico que te asusta o un conflicto que te hace sentir pequeño. Pero, como Gedeón, tienes una elección. Puedes esconderte en el lagar de la duda, o puedes levantarte y creer que el Dios que te llamó valiente te dará la victoria. Gedeón no veía cómo podía ganar, pero obedeció paso a paso. Primero destruyó los altares de Baal, luego reunió a los hombres. Finalmente, siguió el plan aparentemente ilógico de Dios. Cada paso era un acto de fe, una declaración de que creía en la promesa, aunque no veía el resultado. Hoy, Dios te está llamando a dar un paso de fe. Tal vez es confrontar algo que te ha atado, buscar ayuda para un problema que has evadido, o simplemente orar con la certeza de que Dios está contigo. La victoria de Gedeón no vino de su fuerza, sino de su obediencia. Y tu victoria también está a un paso de fe de distancia. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas para avanzar hacia su promesa? ¿Qué cántaro necesitas romper para dejar que su luz brille? La historia de Gedeón nos enseña que las promesas de Dios se cumplen cuando confiamos en Él, incluso cuando el plan no tiene sentido. Hermano o hermana, no subestimes lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes. Gedeón ofreció su debilidad y Dios lo transformó en victoria. Hoy ofrece tu poco al Señor y prepárate para ver lo imposible. En el próximo tema veremos cómo otra figura bíblica enfrentó la tentación de rendirse ante una promesa y cómo su fidelidad desató un milagro que cambió su destino. Pero antes de avanzar, quiero que declares en tu corazón: Señor, soy tu valiente y confío en tu promesa. Quédate con nosotros, porque este estudio está a punto de llevarte más cerca de la victoria que Dios ha preparado para ti. Si esta palabra te está hablando, te invito a escribir en los comentarios: Dios pelea por mí. Comparte cómo la historia de Gedeón te inspira a confiar en Dios. Dale me gusta a este video si sientes que este mensaje es para ti. Y suscríbete para no perderte lo que viene, porque Dios tiene más para revelarte. 8. La promesa de Ruth y la redención. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Gedeón, a pesar de sentirse débil, confió en la promesa de Dios y obtuvo una victoria imposible con solo 300 hombres. Pero ¿qué sucede cuando la promesa de Dios llega en un momento de pérdida tan profunda que parece que no hay futuro? Hoy vamos a explorar la vida de Ruth, una mujer cuya historia, en el libro de Ruth, nos enseña que las promesas de Dios a menudo se cumplen a través de la fidelidad en los tiempos de desolación, llevándonos a una redención que nunca imaginamos. Imagina ser Ruth,
una viuda joven en una tierra extranjera, Moab, lejos de su hogar y sin un futuro claro. Su esposo había muerto y con él cualquier esperanza de seguridad o estabilidad. Su suegra Noemí decidió regresar a Belén y le dijo a Ruth que se quedara en Moab, que buscara una nueva vida. Pero Ruth respondió con palabras que resuenan hasta hoy. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Ruth no veía una promesa tangible. No había garantías de un futuro mejor, pero eligió ser fiel, no solo a Noemí, sino al Dios de Israel, en quien apenas comenzaba a confiar. Hermano, hermana, ¿has estado alguna vez en un lugar como el de Ruth? Un lugar donde has perdido algo precious, un ser querido, un trabajo, una relación, y sientes que tu vida se ha detenido? Tal vez estás en un Moab emocional, donde todo parece vacío y la promesa de un futuro mejor parece un sueño lejano. Pero déjame decirte algo. La fidelidad de Ruth en medio de la pérdida fue el puente que la llevó a la redención. En Ruth 2 vemos cómo ella fue a espigar en los campos, un acto humilde pero lleno de fe. Y allí Dios la guió al campo de Booz, un pariente redentor que no solo la protegió, sino que eventualmente se convirtió en su esposo. De su linaje nació el rey David, y más tarde Jesús, el Redentor del mundo. La historia de Ruth nos enseña que las promesas de Dios a menudo se esconden en los actos pequeños de fidelidad. Ruth no sabía que espigar en un campo la llevaría a ser parte del plan eterno de Dios. Ella solo dio un paso y luego otro, confiando en que Dios estaba con ella. Hermano, hermana, tu espigar hoy, esas pequeñas decisiones de seguir adelante, de orar a pesar del dolor, de ser fiel en lo poco, es lo que está preparando el camino para la redención que Dios tiene para ti. No subestimes los pasos que das en fe, porque Dios los está usando para tejer una historia más grande de la que puedes ver. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué pérdida estás enfrentando? ¿Qué Moab te hace sentir que no hay esperanza? Tal vez es el duelo por alguien que amabas, la soledad de un hogar roto o la incertidumbre de un futuro que no entiendes. Pero como Ruth, tienes una elección. Puedes quedarte en Moab o puedes seguir adelante confiando en que el Dios de las promesas está guiando tus pasos. La redención de Ruth no fue instantánea. Hubo días de trabajo duro, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta. Pero cada paso que dio la acercó a la promesa que Dios había preparado. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué acto de fidelidad te está pidiendo Dios hoy? Tal vez es permanecer en la iglesia aunque te sientas solo, ayudar a alguien aunque tú mismo estés herido, o simplemente levantarte cada día y decir, Señor, confío en ti. La historia de Ruth nos muestra que las promesas de Dios no siempre llegan con fanfarria, sino a través de la humildad y la perseverancia. Tu redención está más cerca de lo que crees, porque el Dios que redimió a Ruth es el mismo que está obrando en tu vida hoy. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a participar. En los comentarios escribe, Señor, guíame a mi redención. Comparte cómo la historia de Ruth te inspira a ser fiel en medio de la pérdida. Si esta palabra ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios es un Dios de redención. Suscríbete para seguir recibiendo estas verdades, porque cada video es una oportunidad para acercarte a la promesa que cambiará tu destino. En el próximo tema, veremos cómo otra figura bíblica enfrentó la espera de una promesa en medio de la oposición y cómo su confianza desató un milagro que transformó todo. Quédate con nosotros, porque Dios tiene más para revelarte. Declara ahora, Señor, soy fiel a tu promesa. 9. La promesa de Nehemías y la reconstrucción.
Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Ruth, a través de su fidelidad en medio de la pérdida, fue guiada por Dios hacia una redención que transformó su vida y su legado. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa de Dios no es solo para tu vida personal, sino para restaurar algo más grande que ha sido destruido? Hoy vamos a explorar la vida de Nehemías, un hombre cuya historia en Nehemías 2:17-20 nos enseña que las promesas de Dios a menudo nos llaman a reconstruir lo que está en ruinas, confiando en su poder incluso cuando enfrentamos oposición. Imagina ser Nehemías, un copero del rey en Persia, lejos de su tierra natal, Jerusalén, que yacía en ruinas. Los muros de la ciudad habían sido derribados, sus puertas quemadas, y el pueblo vivía en deshonra. Cuando Nehemías escuchó esta noticia, su corazón se quebrantó. En Nehemías 1:4 leemos que se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Pero Dios le dio una promesa. Él sería el instrumento para reconstruir los muros de Jerusalén. En Nehemías 2:17, él dice al pueblo: «Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén para que no seamos más en oprobio». Hermano, hermana, ¿has sentido alguna vez que algo en tu vida está en ruinas? Tal vez es tu familia, que parece desmoronarse por conflictos. Quizás es tu fe, que se siente debilitada por las pruebas. O tal vez es una comunidad, un sueño o una parte de tu vida que el enemigo ha intentado destruir. Nehemías no veía un muro fuerte, veía escombros, pero en lugar de rendirse, escuchó la promesa de Dios y decidió actuar. Déjame decirte algo. La promesa que aún no ves no está limitada por las ruinas que enfrentas. Dios es un Dios de reconstrucción, y Él te está llamando a tomar las herramientas de la fe y empezar a edificar. La historia de Nehemías nos enseña que las promesas de Dios a menudo vienen con oposición. En Nehemías 4 leemos cómo Sanbalat y Tobías se burlaron y conspiraron contra él, diciendo: «¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Restaurarán para sí mismos?». Nehemías 4:2. Pero Nehemías no se dejó intimidar, respondió: «El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos». Nehemías 2:20. Y en solo 52 días los muros fueron reconstruidos, un milagro que asombró a las naciones. Hermano, hermana, el enemigo siempre intentará burlarse de tu fe, decirte que tus esfuerzos son en vano, que no puedes reconstruir lo que está roto. Pero como Nehemías, puedes declarar: «Mi Dios me prosperará y yo edificaré». Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué muro está en ruinas? ¿Qué área de tu vida necesita ser reconstruida? Tal vez es tu relación con tus hijos, tu confianza en Dios, o un proyecto que abandonaste por miedo al fracaso. Nehemías no comenzó con un muro perfecto. Comenzó con oración, planificación y un pueblo dispuesto a trabajar. Hoy, Dios te está invitando a empezar donde estás, con lo que tienes. Cada oración que elevas, cada conversación que sanas, cada paso que das hacia la restauración es una piedra en el muro que Dios está reconstruyendo en tu vida. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué te está impidiendo empezar a reconstruir? ¿Es el miedo a la oposición? ¿Es la duda de que Dios pueda usar tus esfuerzos? La historia de Nehemías nos muestra que las promesas de Dios se cumplen cuando trabajamos en fe, incluso cuando enfrentamos burlas o dificultades. Nehemías no solo reconstruyó un muro, restauró la esperanza de un pueblo. Tu reconstrucción hoy puede hacer lo mismo. Puede traer esperanza a tu familia, a tu comunidad, a tu propio corazón. Antes de pasar al próximo tema, quiero que declares en tu corazón: «Señor, ayúdame a reconstruir con fe.
Si esta palabra te está hablando, te invito a escribir en los comentarios: Dios reconstruye mis ruinas. Comparte cómo la historia de Nehemías te inspira a trabajar en la promesa de Dios. Dale me gusta a este video si sientes que este mensaje es para ti. Y suscríbete para seguir creciendo en fe, porque Dios tiene más para revelarte. En el próximo tema, veremos cómo otra figura bíblica enfrentó la espera de una promesa en medio de la incertidumbre, y cómo su paciencia desató un milagro que cambió todo. Quédate con nosotros, porque lo que viene será poderoso. 10. La promesa de Daniel y la fidelidad en la adversidad. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Nehemías, enfrentando oposición, confió en la promesa de Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, demostrando que la fe activa restaura lo que está en ruinas. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa de Dios te pide permanecer fiel en un entorno que te presiona para renunciar a tu fe? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Daniel, cuya historia en Daniel 6 nos enseña que las promesas de Dios se cumplen cuando elegimos ser fieles, incluso en el foso de los leones, confiando en lo que aún no vemos. Imagina ser Daniel, un joven llevado cautivo a Babilonia, lejos de su hogar, de su templo, de todo lo que le daba seguridad. A pesar de estar en una tierra extranjera, Daniel se destacó por su sabiduría y su fe inquebrantable. En Daniel 6:3 leemos que Daniel se distinguía entre los gobernadores y sátrapas, porque había en él un espíritu superior. Pero esa distinción atrajo envidia. Cuando el rey Darío firmó un edicto prohibiendo orar a cualquier dios o hombre excepto a él, Daniel enfrentó una prueba crucial. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermano, hermana, ¿has sentido alguna vez la presión de renunciar a tu fe para encajar? Tal vez en tu trabajo te piden comprometer tus valores, o en tu entorno te critican por seguir a Cristo. Quizás estás en un Babilonia moderno, donde todo parece conspirar contra tu confianza en la promesa de Dios. Daniel pudo haber cerrado sus ventanas, orado en secreto, o simplemente obedecido el edicto para evitar problemas. Pero él eligió ser fiel. Y cuando fue arrojado al foso de los leones por su obediencia, Dios cumplió su promesa de protección. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me hicieron daño. La historia de Daniel nos enseña que la fidelidad en la adversidad activa las promesas de Dios. Daniel no veía al ángel antes de entrar al foso. No tenía garantías de que sobreviviría, pero su fe no dependía de lo que veía, sino de quién era su Dios. Hermano, hermana, la promesa que aún no ves no está limitada por los leones que enfrentas. Esos leones, las críticas, las pruebas, las tentaciones, pueden rugir, pero no tienen poder sobre el Dios que cierra sus bocas. Hoy Dios te está llamando a abrir las ventanas de tu fe, a orar con valentía, a permanecer firme, aunque el mundo te diga que te rindas. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué foso de leones estás enfrentando? Tal vez es una situación donde sientes que tu fe está siendo probada, una decisión ética en el trabajo, una relación que te presiona a alejarte de Dios, o una lucha interna que te hace dudar. Pero, como Daniel, tienes una elección. Puedes cerrar las ventanas y ceder, o puedes arrodillarte y declarar: mi Dios es fiel. La fidelidad de Daniel no solo lo salvó, su testimonio llevó al rey Darío a proclamar la grandeza de Dios. Daniel 6:26. Tu fidelidad hoy puede hacer lo mismo. Puede inspirar a otros, glorificar a Dios y acercarte a la promesa que Él ha preparado. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas para permanecer fiel?
¿Qué ventana necesitas abrir en tu vida? La historia de Daniel nos muestra que las promesas de Dios se cumplen cuando elegimos obedecer, incluso cuando el costo parece alto. Tu foso de leones no es el final, es el escenario donde Dios mostrará su poder. Declara ahora: Señor, seré fiel, porque tú cierras la boca de los leones. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a participar. En los comentarios escribe: Dios cierra mis leones. Comparte cómo la historia de Daniel te inspira a ser fiel en la adversidad. Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta a este video, porque tu apoyo ayuda a que más personas encuentren esta verdad. Suscríbete para seguir recibiendo estas palabras de fe, porque Dios tiene más para revelarte. En el próximo tema veremos cómo otra figura bíblica enfrentó la espera de una promesa con paciencia y cómo su confianza desató un milagro que cambió su destino. Quédate con nosotros, porque lo que viene es poderoso. 11. La promesa de Zacarías y la fe en lo imposible. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Daniel, con su fidelidad inquebrantable, confió en la promesa de Dios y salió victorioso del foso de los leones, demostrando que la obediencia en la adversidad activa el poder divino. Pero, ¿qué sucede cuando la promesa de Dios desafía toda lógica humana, cuando parece tan imposible que incluso tu fe tambalea? Hoy, esta enseñanza, la penúltima de nuestro estudio, podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a sumergirnos en la vida de Zacarías, cuya historia en Lucas 1:5-20 nos enseña que las promesas de Dios trascienden nuestras limitaciones si tan solo creemos en lo que aún no vemos. Imagina ser Zacarías, un sacerdote anciano, fiel, que había servido a Dios toda su vida junto a su esposa Elizabeth. Pero había una herida profunda en su corazón. No tenían hijos y ambos eran de edad avanzada. En esa cultura, la esterilidad era una fuente de vergüenza y probablemente Zacarías y Elizabeth habían orado por un hijo durante décadas sin ver respuesta. Un día, mientras Zacarías servía en el templo, un ángel del Señor, Gabriel, se le apareció y le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. Pero la promesa era tan grande, tan imposible, que Zacarías dudó. En Lucas 1:18 respondió: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Hermano, hermana, ¿has recibido alguna vez una promesa de Dios que parecía demasiado grande para tu realidad? Tal vez es una palabra que Dios puso en tu corazón, la restauración de un matrimonio roto, la sanidad de una enfermedad incurable, o un sueño que parece imposible dados tus recursos o tu edad, como Zacarías. Quizás has orado por años, pero el tiempo y las circunstancias te han hecho dudar. Déjame decirte algo: la promesa que aún no ves no está limitada por tu edad, tu pasado o lo que el mundo llama imposible. El ángel le dijo a Zacarías: He aquí, quedarás mudo, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20. Y aunque Zacarías fue silenciado por su incredulidad, Dios no canceló la promesa. Elizabeth concibió y Juan el Bautista nació, preparando el camino para Jesús. La historia de Zacarías nos enseña que las promesas de Dios no dependen de nuestra fe perfecta, sino de su fidelidad perfecta. Zacarías dudó, pero Dios no se retractó. Sin embargo, su duda le costó la voz, un recordatorio de que nuestra incredulidad puede retrasar nuestra alabanza, pero no el plan de Dios. Hermano, hermana, hoy es el momento de creer en lo imposible. La promesa que Dios te ha dado, esa que parece desafiar toda lógica, es la que está a punto de desbloquear una bendición en tu vida. Pero necesitas abrir tu corazón y decir: Señor, creo, aunque no lo vea.
Lucas 1:64 nos dice que cuando Zacarías finalmente habló, después del nacimiento de Juan, su primera palabra fue de alabanza a Dios. Su fe fue restaurada y su testimonio glorificó al Señor. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué promesa imposible estás enfrentando? Tal vez es un milagro que has dejado de pedir porque el tiempo ha pasado, o un sueño que has enterrado porque parece absurdo. Pero, como Zacarías, tienes una elección. Puedes dejar que la duda te silencie, o puedes alzar tu voz en fe y declarar: Señor, creo en tu promesa. La historia de Zacarías nos muestra que Dios escucha las oraciones que hemos olvidado, y su tiempo perfecto siempre llega. Tu imposible es el lienzo donde Dios pintará su gloria. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué te está impidiendo creer en la promesa que parece imposible? ¿Es el miedo al ridículo? ¿Es el peso de los años? Esta enseñanza es clave, porque la fe en lo imposible es la puerta a las bendiciones que Dios ha guardado para ti. Zacarías no vio al ángel todos los días, pero la promesa estaba obrando. Tu milagro también está en camino, y cada acto de fe que realizas lo está acercando. Declara ahora: Señor, creo en lo imposible, porque tú eres fiel. En nuestro próximo tema, cerraremos este estudio con una reflexión poderosa sobre cómo todas estas promesas se conectan con tu destino. Quédate con nosotros, porque lo que viene unirá todas las piezas y te mostrará cómo reclamar la promesa que cambiará tu vida. Este es el momento de no rendirte, porque Dios está a punto de revelarte algo transformador. Querido hermano, querida hermana, si estás escuchando estas palabras, déjame empezar por felicitarte desde lo más profundo de mi corazón. Has llegado hasta el final de este estudio bíblico, y eso no es poca cosa. Pocas personas tienen la perseverancia, la sed espiritual y el compromiso de quedarse hasta el final para recibir la palabra que Dios tiene para ellas. Tú eres parte de un grupo especial, un remanente que no se conforma con migajas, sino que busca el pan fresco del cielo. Hoy has recorrido un camino poderoso, desde la fe de Abraham, que creyó en una promesa imposible, hasta la fidelidad de Daniel en el foso de los leones, y la fe de Zacarías, que aprendió a creer en lo imposible. Cada historia, cada verdad, ha sido una pieza de un rompecabezas divino que Dios ha estado armando en tu corazón. Y ahora, en este momento, estás a punto de reclamar la promesa que puede cambiar tu destino. Hemos hablado de un poder oculto, un secreto que pocos conocen. Las promesas de Dios no son solo palabras, son semillas de vida eterna plantadas en el suelo de tu fe. Como un agricultor que siembra en la oscuridad de la tierra, confiando en que el sol hará brotar la cosecha, tú has estado sembrando fe al escuchar este estudio. Pero la cosecha no llega sola. Requiere que riegues esa semilla con acción, con compromiso, con una decisión de no soltar la promesa, aunque aún no la veas. Hermano, hermana, hoy Dios te está preguntando: ¿estás listo para regar tu semilla? ¿Estás dispuesto a declarar que la promesa que Él te ha dado, sea sanidad, restauración, un nuevo comienzo o un sueño que parece imposible, es tuya? Quiero que hagas algo ahora mismo como un acto de fe y compromiso. En los comentarios escribe esta frase: reclamo la promesa de Dios para mi destino. Esta no es solo una frase, es una declaración que resuena en el cielo, una bandera que levantas para decir: he llegado hasta aquí y no me rendiré. Al escribir esto, estás mostrando que eres de los elegidos que han perseverado, que han decidido confiar en el Dios que cumple sus promesas. Y mientras estás en los comentarios, dale me gusta a este video. Ese simple gesto es una forma de sembrar esperanza, de ayudar a que esta palabra llegue a corazones que están desesperados por escuchar que Dios tiene un plan para ellos. Felicidades por ser parte de esta misión.
Cada me gusta, cada comentario, es una luz que enciendes en la oscuridad de alguien más, pero no te detengas ahí. Comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Piensa en esa persona en tu vida, un amigo, un familiar, un vecino, que está luchando, que siente que sus sueños han muerto, que no ve la promesa. Al compartir este video, estás siendo un mensajero de Dios, llevando una chispa de esperanza que puede encender una llama en su corazón. Y si aún no estás suscrito, hoy es el día para hacerlo. Suscribirte a este canal es más que un clic, es unirte a una comunidad de fe, un ejército de creyentes que se apoyan mutuamente para mantener viva la llama espiritual. Imagina un fuego que nunca se apaga, alimentado por la palabra, la oración y la comunión. Si no te has suscrito, no dejes que este momento pase. Sé parte de algo más grande, porque este canal puede ser el viento que avive tu fe en los días oscuros. Sé que todos aquí desean un cambio profundo, no solo en sus vidas, sino en las de aquellos que aman. Si aún no te has suscrito, no es demasiado tarde. Hazlo ahora y únete a esta familia que cree en las promesas de Dios. No permitas que la duda o la distracción te roben esta oportunidad, porque cada video que veas aquí es un paso hacia la promesa que Dios ha guardado para ti. Y para hacer este momento aún más especial, hemos preparado un regalo para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace a un recurso espiritual que fortalecerá tu caminar con Dios. Haz clic y reclámalo, porque es nuestra forma de decirte gracias por confiar en esta palabra. Antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo sacred. Quédate unos minutos después de este video, en silencio, dejando que la música que hemos preparado con tanto amor llene tu corazón. Esta música no es solo un fondo, es un espacio para que te conectes con el Señor. En ese silencio, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido hoy, por las promesas que Él está obrando en tu vida. No pauses el video. No te distraigas, permite que la paz de Dios te envuelva, porque este momento de calma es donde el Espíritu Santo puede hablarte más profundamente. Querido amigo, este estudio ha sido un viaje, pero no es el final. Es el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida, un capítulo donde las promesas de Dios se hacen realidad. Sigue viendo los videos de este canal, porque cada uno es una herramienta para mantener viva tu llama espiritual. Como un río que nunca se detiene, la palabra de Dios fluirá en ti si sigues buscándola. Declara ahora: Señor, reclamo tu promesa y mi destino está en tus manos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Eres especial, eres valioso y Dios tiene un propósito glorioso para ti. Quédate en la paz de Cristo y nos vemos en el próximo estudio.